Muy buenas tardes, aquí los estamos saludando desde la capital del Tirol, Innsbruck, en Austria. Mi nombre es Alejandro Bucabey y disfrutando de este hermoso paisaje, de este hermoso día, con algo de frío, por eso me ven así como me ven, con gorra, con chamarra. Les quiero presentar nuestro primer libro de esta serie de reseñas, de pensamientos, de debates sobre ciertos libros. Y para eso no estamos en Polonia, no estamos en Francia, pero estamos en Austria, como lo pueden ver allá atrás, las montañas hermosas con mucha nieve. Les quiero presentar un libro que he leído en los últimos días, que es este libro, que se puede ver que es un libro leído, que no es solo un monólogo, sino más bien un diálogo entre el libro y entre mí, entre mis pensamientos y la lectura que tomo, ¿no? Este libro es un libro que quería leer desde tanto tiempo porque siempre me impactó mucho esa figura femenina, esa persona que nació en Polonia y que se hizo famosa en Francia y que fue la primer Nobel del mundo siendo una mujer, en 1909 creo. Es la señora Madame Curie, que siempre he admirado bastante su disciplina, su concentración. Y sobre todo en ese tiempo, que hoy en día también sabemos que se le discrimina a la mujer, que las mujeres tienen muchas desventajas estructurales, individuales, colectivas, de la cultura, mucha violencia doméstica, mucha violencia cultural, y sobre todo en esa época, hace 120, 130 años, ¿no? Por lo tanto, se me hace muy interesante que Madame Curie no escribió su biografía, pero sí nos llegan a través de este libro que lo escribió una de sus hijas, su segunda hija, Eva Curie, muchos fragmentos de su vida, de sus diarios, qué pasaba en esa persona, cuáles eran problemas existenciales, cuáles eran sus cuestionamientos, sus reflexiones, sus pensamientos, ¿no? Algo resfriado. Perdónenme. Eva Curie nació también nació en 1904 en París y escribió esta biografía sobre su madre porque la quería dar a conocer un poco más allá de los clichés, de los estereotipos, ¿no? Como sabemos, Marie Curie recibió el primer Nobel en física, creo que fue en 1909, con su esposo, que es francés, Pierre Curie, y el segundo lo recibió, quiere decir, la primera persona también de recibir 2 Nobel en química, unos años después. Interesante también se me hace el hecho de que su primera hija, la hermana de esta autora, de este libro, también recibió el premio Nobel en química. Interesante es la vida de este personaje. Polonia en esa época no existía. Ya había existido Polonia, después desapareció en el siglo XIX cuando Prusia, quiere decir Alemania Oriental, Berlín, tomó mucha fuerza, también el imperio de los zares en Rusia y también el imperio austrohúngaro de los Habsburgos. Desapareció por mucho tiempo y en ese ámbito cultural se desarrolló la vida de esta gran polaca, que hoy en día todavía hablamos de ella y sobre todo la reconocemos por su gran esfuerzo en la ciencia y por su gran calidad de disciplina, de trabajo, ¿no? Algo que yo admiro mucho. Nació ahí, tuvo muchos problemas porque pues, el imperio ruso estaba controlando, era prohibido hablar en polaco, la educación era restringida, sobre todo para mujeres. Entonces, parece que los padres también tenían problemas con la censura, con el gobierno, tuvieron muchos problemas financieros. Al mismo tiempo, ella desde muy pequeña aprendió a leer más rápido que sus hermanos y resultó ser la mejor alumna de toda la escuela, recibió un premio y ya iba descubriendo sus intereses, sobre todo por la ciencia, pues era una persona muy curiosa. Y tenía el sueño de irse a París. Y aquí les quiero leer un breve fragmento. Está en alemán porque este libro no lo conseguí en español, pero sí se puede conseguir y se los quiero leer. Aquí nos habla un poco de que pues está un poco frustrada,
por esos problemas financieros pues tenía problemas y apoyaba al papá. La madre murió joven, a todos sus hermanos, sobre todo a su hermana mayor, le ayudaba financieramente para que se vaya a París, aunque ella también tenía el sueño. Quiere decir otra calidad de un líder. Le dio el primer paso a su hermana. Y aquí nos cuenta en una carta del 10 de diciembre de 1887 que dice: Meine Zukunftspläne sind überaus bescheiden. Mein ganzer Traum ist, einen Winkel zu finden, wo ich mit meinem Vater wohnen kann. Der Arme entbehrt mich sehr. Er vermisst meine Gegenwart im Hause und sehnt sich nach mir. Und ich würde mein halbes Leben dafür geben, wieder meine Unabhängigkeit und so einen Unterschlupf zu haben. Sobald es also möglich ist, es wird ohne dies noch einige Zeit bis dahin vergehen, werde ich Słupski verlassen, nach Warschau kommen, mich um eine Stelle als Lehrerin in einem Pensionat bewerben und mit Privatstunden noch etwas dazu verdienen. Das sind alle meine Wünsche. Das Leben ist es nicht wert, dass man sich seinetwegen so den Kopf zerbricht. Prácticamente lo que dice es que no sabe qué hacer con su vida, sus deseos de su futuro, sus sueños son muy limitados, que el único sueño es salirse de esa situación, ir a Varsovia, la capital de Polonia, ayudarle al papá porque pues está triste, que le va mal también de la salud y pues tiene esos problemas, ¿no?, en la cabeza. Y al mismo tiempo, en esos días que ya se va como liberando, de hecho así se llama el capítulo, y ya va encontrando también su voz interior, sus pasiones, sus talentos, lo que ella realmente le quiere dedicar el tiempo y sobresalir en eso, y nos escribe un poco de su rutina de gobernante, que le ayudaba a una familia a cuidar a los hijos y sobre todo darles clases, enseñarles un poco, ¿no? Y dice: Von 11:30 bis 2 Spaziergang und Mittagessen. Nach dem Tee lese ich mit Antia, wenn sie brav war, wenn nicht, reden wir miteinander. Quiere decir que a mediodía va a caminar, después le platica un poco y lee con uno de los hijos. Después dice: Ich habe mich daran gewöhnt, um 6 Uhr aufzustehen, damit ich mehr arbeiten kann. Aber ich bin nicht immer fähig dazu. Jetzt ist ein sehr netter alter Herr, Ansias Taufpate. Aquí nos dice que de su rutina un poco, que se levantaba a las 6 de la mañana antes de lo que debía, porque pues ya muy joven, a los 16, 17 años, tenía un trabajo completo, daba muchas clases y así mismo podía leer más, profundizar más y estudiar, ya que era muy disciplinada. Y dice: Augenblicklich lese ich die Physik von Daniel, mit dem ersten Band bin ich fertig, die Soziologie von Spencer auf Französisch, das Lehrbuch der Anatomie und Physiologie von Paul Beers auf Russisch. Quiere decir que leía en 3 idiomas, uno en polaco, uno en francés y uno en ruso, ya que manejaba varios idiomas. Y aquí nos cuenta un poco de los libros en los que ella estaba profundizando. También dice, esto no lo voy a leer en alemán, que es un poco, hay diferentes tipos de lectores, ¿no? Y parece que es un poco como yo en el estilo de leer, porque dice que lee varios libros al mismo tiempo, que cuando se cansa de este tema o de este libro cambia esto, algo más pesado o algo más ligero, y también reflexiona ya cada vez con más certeza acerca de sus deseos para su futuro. Es interesante que se dan las circunstancias probablemente por su gran fuerza de voluntad y llega a París. A París llega porque su hermana mayor, a la que le había ayudado y que también era muy buena estudiante y se fue a estudiar medicina en París, se casa con otro polaco que está en el exilio y que no puede regresar a Polonia porque dicen que trabajaba en contra de los rusos, y los rusos todavía, Polonia como estado no existía, entonces era una persona non grata, por decirlo, ¿no? Va allá, se queda con estos doctores, pero hace mucha fiesta, no son tan disciplinados como ella y por lo tanto no puede estudiar bien porque pues es alguien extrema, ¿no? Alguien, como dice la palabra, que se interesa por algo y por lo tanto profundiza, lee, estudia, repite y quiere sobresalir en eso. Entonces está haciendo la licenciatura en física en la Sorbonne, que ahí era posible también para mujeres estudiar, que era la universidad más reconocida, más famosa, más conocida, por decirlo, del mundo occidental, ¿no?
con mucha tradición, con muchos profesores famosos. Ya existía Robert Koch, Louis Pasteur y otros profesores, ¿no? Que eso es otra historia y tendremos otros libros donde hablaremos acerca de ellos. Regresando a su historia, entonces ella dice, no, yo debo ir al Quartier Latin a estudiar y a rentarme un cuartito, aunque tengo muy pocos recursos, y ella en eso también es no solo su gran productividad, sino en eso también es una maestra porque administra muy bien sus recursos, come menos, por supuesto todo eso tiene ciertos gastos, ¿no? Hay un balance, ventajas, desventajas. Entonces, ahí tiene un poco problemas con salud, se desmaya varias veces, la hermana la regresa a la casa, la alimentan bien y finalmente se graduó como mejor estudiante en física y creo que como segunda en química, un estudio que después empieza un estudio que empieza después. Más tarde conoce a Pierre Curie, que ya era un físico reconocido, que al mismo tiempo tiene muchos problemas de conseguir su primer título como profesor en la Sorbonne, que es algo raro, como decía Facundo Cabral, ningún profeta es profeta en su propia tierra, porque es increíble. Después, aunque los dos tenían el Nobel, reconocimientos, premios, etcétera, y se les respetaba, hasta en Inglaterra, el First Public Enemy de Francia, pudiéramos decir históricamente, no le daban esa ayuda, no le daban ese apoyo, ese reconocimiento material que también necesitaba, ¿no? No tenía su laboratorio, tantos años, y ella ahí lo describe. Vivía muy rústicamente, muy minimal, ¿no? en su casa, nada de decoración, todo está enfocado al trabajo, a la investigación científica. Quiere decir, tenía un enfoque, sabía lo que quería y pues sí, no tenían el apoyo estructural hasta mucho más tarde, ya que Pierre Curie muere lamentablemente, y ella como mujer no solo debe sobresalir en la ciencia, en una ciencia que es tradicionalmente del hombre, logra 2 Nobel, publica bastante, crea nuevos paradigmas, sobresale con sus 2 hijas como mujer, después aprende todavía a cocinar, da conferencias alrededor del mundo, etcétera, ¿no? Lo describe ahí, ¿no? Cómo era su día, y es impresionante, como lo decía Séneca en De Vita Brevis, sobre la vida corta, un libro muy actual que ya es casi 2000 años de antiguo o de moderno, podríamos decir, en el término de Ítalo Calvino. Todos tenemos el mismo tiempo. Yo tengo aquí 24 horas, hoy es hoy, en este momento, como ustedes, como Steve Jobs, como Bill Gates, como todos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Qué bien lo utilizamos, ¿no? Y entonces es interesante porque ella logra bastante. Cocina, lleva a sus hijos a estudiar, da sus clases en la Sorbonne también, investiga en su laboratorio, encuentra el polonio, el radio, y de ahí por supuesto toda esta ciencia que se desarrolla y que se vuelve experta, y que después en la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1918, esa guerra europea entre hermanos, sobre todo Francia y Alemania, no se queda, tiene también esa solidaridad, no se queda pasiva, se activa y lo utiliza al mismo tiempo para la investigación, pero por lo tanto también prestando servicios. Va a los lugares de batalla, ayuda, da sus servicios, ¿no? Médicos, hasta se empieza a meter en la medicina a través de lo que ella creó, lo que ella descubrió, ¿no? Es súper interesante. Ya solo para terminar, pues el libro quiero que ustedes lo lean. Dice que cuenta un poco, bueno, no se los voy a leer porque pues está en alemán, ¿no? Pero encuentra a otros científicos como Albert Einstein, con el que se lleva muy bien, y cuenta un poco de su vida, cómo era, cómo ve el futuro, cuáles son sus ideas para la ciencia. Sus hijas estudian lo mismo y trabajan en su laboratorio. Normalmente ella es muy humilde y si la pudiéramos caracterizar como persona, también lo emocional, ella es muy cerrada, tiene pocos amigos, un círculo muy pequeño, y casi todo su enfoque está en lo profesional. No tiene mucho por ese tiempo libre, o que esté en el WhatsApp o en el Facebook, que claro, por en esa época no existía, ¿no?
¿Cuál es la razón por qué menciono este libro o este personaje? Porque muchas veces nos preguntamos, hay filósofas, hay grandes personajes que sean mujeres en la historia, y obvio, quien escribe la historia son aún los hombres, y no nos da muchos ejemplos positivos como este, ¿no? Que este es un ejemplo de una mujer que luchó por sus sueños, que tenía una disciplina y una inteligencia extraordinaria, por supuesto, ¿no? Pero que no solo es ahí, porque inteligencia hay tanta capacidad, pero la cosa es usarla, crear algo, participar, ser ciudadano, prestar como ella en la Primera Guerra Mundial, vivir tus pasiones, porque esta vida, este momento ya se fue y es único, ¿no? Y por lo tanto creo que puede ser un ejemplo, Marie Curie, cómo podemos ser más disciplinados, ver que si nosotros hablamos una ética de trabajo, trabajar 8 horas o menos o un poco más, no es nada en comparado con lo que ella trabajaba, con el tiempo que ella metía en eso. Y al mismo tiempo vivir y trabajar en algo que amas, ¿no? Porque así tiene resultados, como ella lo tuvo. Así que les recomiendo mucho este libro de Marie Curie, de Eva Curie, una mujer descubre el radio. Y pues comenten, compartan, denme un like o díganme qué podemos hacer mejor, qué piensan acerca de esto, qué piensan acerca del contenido que les comenté, que sobre la vida de Marie Curie. Hay ciertas películas y documentales, sobre todo más en francés y en alemán, no tanto en español, pero pues se encuentra ahí un poco si vas a Google o YouTube, ¿no? Y pues este será el primero de muchos más videos y estamos a su servicio. Muchas gracias, y hay que leer, eso es siempre muy importante, y sobre todo también hablar, porque al mismo tiempo yo ahorita estoy trabajando mis capacidades de orador, por decir, con ustedes, ¿no? Comunicando, siempre comunicamos, y también nuevos pensamientos, nuevas disciplinas, física, química, ahora me interesan. Tuve un maestro lamentablemente que no me transmitió mucho, en la pubertad también estaba, y yo física, química, que aburrido. Ahorita le veo el uso, la importancia cotidiana, ¿no? Y me interesa la física, la química, hasta la astronomía, la astrología, la matemática, la ciencia encima, ¿no? Uno va descubriendo nuevas áreas de su vida, nuevos intereses, si está uno abierto y si también lee, y esto es una lectura muy fácil, y por eso la importancia de leer. Y pues así quedamos, nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima.